Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Fabián Milagro Moreno Mejía, estudiante del programa de Sociología. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que considero que deberíamos comprender, analizar para adquirir nuevos conocimientos y comprender muchas cosas a futuro y en el transcurso, en mi caso, en el transcurso de la carrera de Sociología. Hablaremos acerca de la postura teórica de Emile Durkheim y Karl Marx con respecto al concepto de división del trabajo. Ahora sí, empecemos. ¿Qué considera Durkheim sobre la concepción de la división del trabajo? ¿Qué piensa acerca de ello? Bueno, Durkheim considera que la división del trabajo es un factor de cohesión social, ya que promueve la interdependencia y solidaridad entre los individuos, ya que ve en ella una fuerza unificadora que mantiene unida a la sociedad. Para entender la cohesión social, Durkheim sostiene que a medida que la sociedad evoluciona, la división del trabajo se vuelve más compleja, lo que lleva a una mayor interdependencia entre los individuos y fortalece los lazos sociales. Además, él lo ve como un fenómeno que promueve la cohesión social y la solidaridad. Además, argumenta que a medida que la división del trabajo aumenta, los individuos se vuelven más interdependientes y especializados en sus roles, lo que fortalece los lazos sociales y la integración social. Ahora, hablemos del pensamiento que tiene Marx acerca de la división del trabajo. Marx percibe la división del trabajo como una fuente de desigualdad y explotación. Argumenta que el capitalismo utiliza la división del trabajo para alinear a los trabajadores y concentrar el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Además de ver la división, como antes ya mencionamos, él piensa que el contexto del capitalismo como una forma de alienación y explotación, basándose que en un sistema capitalista los trabajadores son despojados de su control sobre el proceso productivo y son tratados como instrumentos de producción, lo que resulta en una alienación de su trabajo y de ellos mismos. Karl Marx ve la división del trabajo desde una perspectiva crítica. Para él, la división de trabajo en la sociedad capitalista conduce a la alineación y la explotación de los trabajadores. Marx, desde su perspectiva, piensa que en el sistema capitalista la división del trabajo fragmenta la producción y separa a los trabajadores de los productos de su trabajo, lo que resulta en una pérdida de control sobre su trabajo y la falta de identificación con el proceso productivo. Ahora bien, sigamos con semejanzas y diferencias entre los autores. Primero tenemos que ambos reconocen la importancia de la división del trabajo en la sociedad, pero difieren en sus interpretaciones sobre sus efectos y consecuencias. Una posible similitud es que ambos ven la división del trabajo como un elemento inherente en la organización social, aunque con propósitos y consecuencias diferentes. Ambos autores reconocen la importancia de la división del trabajo en la sociedad, aunque desde perspectivas diferentes, ambos también están interesados en cómo la división del trabajo puede llegar a afectar a la estructura social y las relaciones entre los individuos. En las diferencias podemos encontrar que mientras Durkheim enfatiza su papel como factor de cohesión social, Marx resalta su papel en la generación de desigualdad y conflictos. Entonces, ambos autores reconocen que la división del trabajo es un fenómeno central en la sociedad
pero difieren en sus interpretaciones sobre sus implicaciones sociales y económicas. Mientras Durkheim enfatiza los aspectos positivos de la división del trabajo, como la solidaridad social, Marx se centra en los efectos negativos, como la alienación y la explotación. Además, sus enfoques teóricos son diferentes, con Durkheim adoptando una perspectiva funcionalista y Marx una perspectiva crítica. Ahora bien, hablemos de las presuposiciones teóricas de cada autor. En las presuposiciones de Durkheim podemos encontrar que él cree en la solidaridad social como un elemento crucial para el funcionamiento armónico en la sociedad. También parte de la idea de solidaridad social como un mecanismo integrador clave en la sociedad. Su postura refleja una visión funcionalista de la sociedad donde ve la división del trabajo como un factor que contribuye a la estabilidad y cohesión social. En las presuposiciones de Marx parte del análisis de las relaciones de poder y explotación en el sistema capitalista. Además, se fundamenta en el análisis de las relaciones de clase y en la crítica al sistema capitalista como generador de desigualdades. Las presuposiciones teóricas subyacentes a las posturas de Durkheim y Marx se relacionan con sus perspectivas visiones de la sociedad y el cambio social. Marx, con sus preposiciones teóricas, están guiadas y arraigadas en el materialismo histórico y la teoría del conflicto, donde ve la división del trabajo como un producto de las relaciones en productos capitalistas que perpetúan la desigualdad y la opresión. Sigamos con ejemplos empíricos. Para Durkheim, un ejemplo de ello podría ser una comunidad pequeña donde diferentes individuos realizan distintas tareas para el beneficio común, promoviendo así la solidaridad. Además, también podría ser el funcionamiento armonioso de una fábrica donde cada trabajador cumple un rol específico que contribuye al bienestar colectivo. Y uno más, Durkheim considera que podría ser el crecimiento de las industrias en una comunidad rural, donde la división del trabajo puede traer consigo la especialización de roles y una mayor integración social entre los trabajadores. Continuemos con los ejemplos empíricos según Karl Marx. Para Marx es un poco diferente. Él piensa que se podría tomar como ejemplo las condiciones laborales desiguales y la concentración de riquezas en manos de empresarios en una industria específica. Otro ejemplo de ello sería ser la creciente brecha salarial entre trabajadores y ejecutivos de una empresa multinacional, evidenciando la explotación inherente al sistema capitalista, como también podría ser la cadena de producción en una fábrica, donde los trabajadores están alineados de los productos que producen y tienen poca influencia en el proceso de producción, lo que lleva a la explotación laboral y la falta de satisfacción en el trabajo. En resumen, las posturas de Durkheim y Marx con respecto a la división del trabajo reflejan dos divisiones opuestas sobre su papel en la sociedad, desde una perspectiva funcionalista integradora hasta una crítica basada en el conflicto y la desigualdad inherente al sistema capitalista. Muchas gracias.